transmitiendo en forma experimental LU32 Radio Olavarría. Puchi, qué recuerdo. Exactamente, Gustavo. La verdad que es emocionante escuchar esa grabación, porque... Ese eras vos. Ese era yo, sí. No parece. No parece, no, de verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Radio Olavarría nació oficialmente el 12 de diciembre de 1970, pero mucho antes se hacían transmisiones experimentales. Por eso la grabación se dice, está transmitiendo en forma experimental LU32 Radio Olavarría. ¿Para qué? Para que los técnicos fueran, de alguna manera, poniendo a punto todos los equipos, porque se vislumbraba la posibilidad de la autorización definitiva de Buenos Aires. Que tengo entendido en forma extraoficial, pero de fuentes bien informadas, que fueron en una ambulancia a buscar el permiso oficial el día antes a Buenos Aires para que naciera Radio Olavarría. Un parto que fue muy difícil. El problema era el U10. Bueno, estamos en la casa de Carlos Puchi Rodríguez, locutor nacional, uno de los pioneros de Radio Olavarría, nos recibió amablemente. Bueno, la idea es evocar el comienzo de nuestra LU32 Radio Coronel Olavarría, allá por el 12 de diciembre de 1970. Estamos a 2 días del cincuentenario y vamos a recorrer un poco la trayectoria de Puchi, uno de los grandes locutores que dio Radio Olavarría, y por supuesto esos comienzos, esa fantástica historia impregnada en tantos recuerdos y anécdotas que tuvo nuestra emisora AM de nuestra ciudad, mejor dicho. Habíamos empezado con eso, Puchi. ¿Qué recordás de esas jornadas previas al 12 de diciembre de 1970? ¿Quién era Puchi Rodríguez? ¿Qué hacía? Bueno, yo trabajaba en el Banco Edificadora, Sí. y como son las vueltas a la vida, como yo vivía en 25 de Mayo y General Paz, todos los días pasaba por San Martín 2961 para ir al banco. Entonces vi que estaban trabajando, ¿no? Hasta que me enteré que estaban armando una radio. Entro un día, me presento, siempre tuve la vocación de locutor, siempre. Desde que salí de primero inferior en la inmortal y queridísima Escuela 8, llegaba a mi casa, me ponía el diario Tribuna, la guía telefónica y hacía un informativo. Esas cosas que evidentemente nacen, uno las lleva en el ADN, ¿no? Locutor, directamente, Sí, no sí, periodista, locutor. hacer locución. Hacer locución. Entonces entré a la radio, le digo, mire, me enteré que van a colocar una radio, etcétera, etcétera. ¿Y usted qué quiere ser? Me dice en ese momento un señor Lima, que era el director interino de lo que supuestamente iba a ser la emisora, que después se concretó. Digo, mire, le digo, yo quiero ser locutor comercial, es mi vocación. Ahora, si tengo que cebar mate o limpiar los vidrios, no tengo ningún problema. Le dejé mi número de teléfono, si puede hacer alguna práctica, encantadísimo. Seguí trabajando en el banco, un día me llaman para hacer las prácticas. Bueno, y comenzamos a trabajar en lo que era una simulación de un programa de radio. O sea, nosotros, antes que naciera Radio Olavarría, hacíamos un programa de radio como si saliéramos al aire. De tal manera que cuando llegase la orden, no nos agarrara con la guardia baja. Y así fue. Cuando llegó la orden, el 11 de diciembre de 1970, mañana salimos al aire, ya todos estábamos más o menos preparados para leer las tandas comerciales, para hacer la animación, la presentación de un informativo, la presentación de un tema musical. Vamos a recordar que en esa época acá se podía escuchar Radio Azul. Estaba Hermes Publicidad. Exacto. Y la gente de Olavarría escuchaba Radio Azul, que ya estaba al aire. ¿Tuviste algún tipo de vinculación con Radio Azul? Con Radio Azul tuve la vinculación de ir cada vez que hacía una transmisión en vivo. El primero que estaba y el último que se iba era yo. Estaba el Negro Campo, estaba Lázaro, Leal. Ítalo Leal, Utrilla, Pablo Utrilla. Y bueno, eso fue el inicio de ver cómo se trabajaba. Y la cosa es que Radio Azul LU10 nos daba aproximadamente 15 minutos de 19:15 a 19:30 Sí. para que Olavarría tuviera su informativo. Sí. La ciudad se paraba. Sí. Prácticamente la ciudad
se inmovilizaba a partir de la salida al aire de ese informativo que generalmente lo conducía el querido, recordado Negro Campo. Bueno, obviamente, como bien lo señalaste vos, había muchos intereses políticos / económicos que trababan la salida definitiva de LU32 porque naturalmente se iba a transformar en una competencia comercial que de hecho lo fue. Sí, sí. Así que bueno, esa es la pequeña historia del nacimiento de los informativos en Olavarría con ese micro que LU10 Radio Azul le daba a nuestra ciudad de lunes a viernes en ese horario. Y para llegar a hacer esta grabación que transmite en forma experimental, ¿por qué fuiste vos? ¿Hicieron alguna otra convocatoria de locutores? ¿Cómo se estructuró todo eso? Locutores pasaron muchos, aspirantes obviamente pasaron muchos. Quedamos una tanda ciertamente reducida. El primer día salió al aire Alberto Azayag, un locutor que vino de Buenos Aires, muy buen locutor, Carlos Ricón y quien les habla. Ese fue el primer día. Bueno, después se anexaron muchos otros locutores. No quiero caer en los nombres porque seguramente me voy a olvidar. Me voy a limitar a ese primer día. Pero bueno, pasaron excelentes voces, ¿no?, por LU32 que después se fueron diseminando por distintas emisoras de FM de nuestra ciudad. Y ya en la programación habitual se instaló una programación. ¿Y qué pasaste a hacer en la programación normal de la radio? La programación normal de la radio arrancaba con un programa que se llamaba Tranquera Abierta, que lo conducía Beto Busecki de las 7 de la mañana a las 8. A partir de las 8 de la mañana había un informativo, ¿no?, con noticias locales, regional, nacional e internacional. Y a partir de las 9 hasta las 11:30 estuve yo con Estela Folini, una queridísima locutora, con Radiomanía. Ese era el arranque de Radio Olavarría. Después Desde el comienzo. El comienzo. Después había el panorama, había un panorama 12:30 hasta la 1, hasta las 13 horas, que prácticamente se inmovilizaba la ciudad para escuchar ese panorama informativo. Qué recuerdo, ¿eh? Sin duda, sí. Bueno, y después en lo tuyo, el estudio de locutor. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo llegué? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de dar, claro, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, Paseo Colón 315, Buenos Aires, nos daba la posibilidad de dar exámenes en forma libre. Es decir, primero tenías lo que se llama un permiso transitorio limitado. Podía desenvolverte en la emisora la cual te había pedido el permiso. O sea, Luego, en este caso, Radio la Olavarría. radio te pedía... Exacto. Después, un examen, eras locutor provincial. Podía desenvolverte en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y luego, examen de por medio, era locutor nacional, rindiendo las materias. No era como se llegó a entregar el carnet en un día, ¿eh? Tenía que estudiar régimen legal de radiodifusión, historia de la música, hablar más o menos, por lo menos pronunciar bien 4 idiomas, con lo cual tenía que estudiar. Y una vez que dabas el examen de locutor nacional, si lo aprobabas, podías desenvolverte en todo el ámbito de la República Argentina, tanto sea en radio como en televisión. Que fue lo que hicimos algunos acá en Olavarría. Bueno, y todo eso fue tu carnet de identidad junto a Gama Publicidad. ¿Cómo surge Gama Publicidad? ¿Cómo empieza cómo se maneja en el comienzo la publicidad en la radio? La publicidad en la radio comienza con los productores propios de la emisora, Sí. locutores, operadores, que comenzaban ellos a generar venta, avisos. El primer aviso fue de Casa Alfieri, Casa de Repuestos Alfieri, Hornos y Rivadavia. Estuvo hasta hace muchos años. Ese fue el primer aviso comercial de LU32. Obviamente que llegó un momento que, bueno, llegaban sanciones a la radio por el caudal publicitario que no podía pasar. Excedía. Claro, excedía, sí. Evidentemente, todo el mundo quería hacer publicidad en su radio. Yo no quiero avanzar mucho más en la charla
sin recordar a alguien que fue el mentor de LU32 Radio La Barría, porque he visto muy poco en los medios últimamente, lamentablemente poco se ha recordado al ingeniero Enrique Mario Cartucho Alfieri, Tucho Alfieri, que nos dejó hace muy pocos días, y fue realmente el que le puso el alma, el corazón y su garra, su talento, su cintura política para que naciera LU32 y estuviera en el aire desde el 12 de diciembre de 1970. De la misma manera que ese mismo énfasis, ese mismo ahínco lo puso con la Facultad de Ingeniería y tantas cosas que se le debe al ingeniero Alfieri. El Instituto de Educación Física, la fiesta del cemento, tantas cosas que fue Exactamente. precursor. Bueno, fue intendente entre 1968 y 1972. Y hay grandes realizaciones de Olavarría. En el 70 fue tremendo. Olavarría venía a celebrar el centenario en el 67 y a partir del 68, una fue la llegada de la radio, ¿no? Pero se instala el Santa Rosa Hotel, llega a la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Educación Física, bueno, un montón de realizaciones y realmente impulsadas por ese gran intendente que tuvimos los olavarrienses y que bueno, tendrá que en algún momento tener un homenaje a su memoria importante. Se me ocurre que sí, porque es imposible abordar una charla de esta naturaleza sin recordar la figura de quien fue el alma mater de esto, juntamente con otras personas de la Municipalidad de Olavarría, sí, entre los que recuerdo Coco Fite también, a Neri de la Say, que estaba en la Municipalidad, trabajó muchísimo para el nacimiento de LU32. Se hablaba de un equipo de gente joven de su generación que lo acompañó firmemente en todos sus 4 años de gobierno. Realmente recuerdo unos grandes intendentes de Olavarría. Bueno, y empezamos a transitar la década del 70 con Radio Olavarría. Empieza el deporte, te vinculás a algunos deportes. Estaba un poco en todos lados, Puchi, ¿eh? En realidad, uno era locutor, pero si tenía que sentarte en la mesa de operador a operar. Operar se le llama cuando uno maneja todos los aparatitos, botones, ¿no es cierto? Éramos multifunción, en realidad. Hacíamos conducción de un programa a la mañana, hacíamos informativo, producción, coberturas en el exterior. Comenzamos en 1978 con las coberturas en el exterior y bueno, de esa manera pudimos proyectar a LU32 Radio Olavarría no solamente a muchas fiestas nacionales, fiesta de la vendimia, fiesta de la nieve, fiesta del esquí, fiesta de la cerveza en Córdoba, sino también hacer algunas coberturas internacionales, cosa que era muy difícil. Era realmente, hoy agarrás un telefonito y te comunicás en 2 segundos. En ese momento, para pedir una llamada internacional, tenías que estar horas sentado en un locutorio para que te dieran la llamada. Era una cosa muy complicada. Llegaste a ir a las Islas Malvinas, ¿no? Exactamente, con una visa especial que me dieron, pude ir en abril de 1980 a las Islas Malvinas, hacer una cobertura de 2 días, me quedé 8 días. Realmente fue una de las coberturas periodísticas que recuerdo con mayor emoción, realmente. ¿Y la primera la recordás? 1978, ¿cuál fue? La primera cobertura periodística que hicimos, sí, obviamente, fue Madrid, circuito de Jarama, cuando se corría Fórmula 1, en la cual Radio Olavarría no me pudo acreditar ante un organismo internacional como era la Federación Internacional de Automovilismo, así que tuve que sacar entrada como cualquier mortal y después me tuve que colar en los boxes, por eso tuve acceso a Lole Reutemann, a Mimicha, pude hacer alguna nota con Niki Lauda, cortita, con Lole hicimos una nota muy linda, después hicimos el Vaticano, tuve la oportunidad también de hacer un muy pequeño reportaje a Juan Pablo II, en fin, coberturas periodísticas que recuerdo con mucha emoción y mucho cariño. ¿Y eso se generaban desde la televisión o eran propuestas tuyas directamente? Bueno, siempre había un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo en conjunto en el cual se tiraban ideas, hacíamos un brainstorm, que se llama, ¿no? Tormenta de ideas, y bueno, muchas iban a parar al canasto y otras se concretaban.
Bueno, lamentablemente cuando empezó lo de la barriga ya se habían retirado los hermanos Emiliosi. Tuviste mucha afinidad con estos grandes corredores de Olavarría. ¿Puede ser que ibas al taller permanentemente con el Tano Sangara a ver? Con el Tano Sangara y con Juan Carlos Belardinelli íbamos absolutamente todos los días. Mientras los gringos armaban el Ford B8, nosotros armábamos el programa del secundario, geografía, historia, lo que fuera, estudiamos ahí, sentaditos en el taller, los gringos limpiando las velas, el cigüeñal, todo, y nosotros ahí. Absolutamente todos los días con el Tano Sangara y con Juan Carlos Belardinelli. ¿Y con el Tano es cierto que practicaron? ¿Él relataba y vos hacías locución? En el secundario. En el En secundario. el colegio secundario, sí. Fíjate cómo es la vida después. El Tano transmite básquet, yo hago la locución comercial del básquet, hice locución comercial también en el fútbol, en el automovilismo, y en el automovilismo llegué también a hacer la producción comercial de la carrera de Olavarría, la cual se corría en el circuito semipermanente. Entonces, como el más avesado en materia de transmisión desde el avión era el Cabezón Altafini, yo alquilé 2 aviones. Uno de vanguardia, que iba a Altafini, y uno de retaguardia, que iba yo siguiendo a los de Olavarría. Llámese Cacho Francia, el Chueco Romero. Y fue así, me acuerdo, que en esa vuelta, que volcó, el Toro Mouras volcó en la chicana de Cerro Negro. En ese momento lo acompañaba Keiko Garbosa. Fue un vuelco prácticamente muy leve. Sí. El coche se inclinó, volcó sin ninguna consecuencia, pero el Toro Moura venía muy atrás y quería recuperar posiciones. Y el talento de Mouras, el ímpetu lo llevó, bueno, a pasar 5 kilómetros más en la curva que tenía que tomar. A 100 la tomó a 105 y prácticamente dio una vuelta de campana, pero sin ninguna consecuencia. Ni para Mouras ni para el Keiko Garbosa. Bueno, lo importante es que seguís jugando al tenis. ¿Cuál fue el deporte que más te atrapó? ¿El automovilismo puede ser? ¿Laboralmente decís? Sí. El automovilismo me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Cubrir el automovilismo está bueno. Sí. Siempre lo hice desde el avión. Estaba el equipo, el relator, locutor comercial y generalmente transmití del avión. De hecho, en alguna competencia, otra emisora me llamó para hacer una cobertura. Creo que fue la última vuelta de Santa Teresita en el circuito semipermanente. Sí. No recuerdo exactamente el año. Justamente a esa emisora, Diego Moebius. Surgía en el 92, FM 107, bueno, por ahí. Ahora ¿Le sí. falló? Sí, por ahí, sí. No. Es tipo 94, una cosa Por así, eso. pues ya había nacido mi hija y digo, bueno, trabajo toda la semana. Si además le agrego automovilismo los domingos, Claro. prácticamente resignaba mucho de la familia y no estaba muy interesado en hacerlo. Pero bueno. Bueno, ¿y cuál era el encendido de Radio La Barriga? La gente en la calle era infernal, te lo hacía saber. Eran ídolos los locutores, los No periodistas. sé si de la barriga. ídolos, pero en la audiencia total. Yo creo que Había un seguimiento permanente de todo. tremendo. No hay estadísticas, yo no las tengo por lo menos, pero me da la impresión de que rondaría el 80-90% de la gente. Bueno, y viste pasar muchos directores por Radio La Barriga. Sí. Y con muchas anécdotas, ¿no? Sí, muchos directores, no entremos en ese terreno, Muy especiales. algunos. Algunos. Erigidos ¿Con quién como te llevaste directores. muy bien? No, me llevé generalmente con todo bien, pero vamos a dejar ese lado. Bueno, algunos realmente, como siempre pasa, ¿no? Y vos eras muy impulsivo, estás más tranquilo, pero un director impulsivo chocaba. ¿O no? Y sobre todo cuando era un director que venía y digo, ¿y Claro, usted qué, ese qué era el antecedente tema, ¿no? tiene? Y yo era director de correo. Con poco antecedente pero- y sin el No, conocimiento cero. del medio. Poco no, cero. Y sin el conocimiento del Yo medio. llegué a tener un jefe de programación al cual le pregunté, buen tipo, nos llevamos muy bien. Le digo, pero ¿y qué experiencia tenés con esto? No, yo viví solo en el campo y escuchaba mucha radio y ahí me ilustré sobre... Claro. Pues sí, pero es una novela, ¿sí? Pero bueno, vos sabés que la política siempre jugó en contra o a favor, como se quiera mirar. Entonces designaban director o gerente de programación a gente que no tenía ninguna experiencia.
Así también hubo otros talentosos, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hacer, no. Bueno, tu trayectoria pues siguió en la 107 con el panorama informativo, pero en Radio La Barría, empezaste con Radio Manía. ¿Cuál fue el programa que fue un placer para vos hacerlo? ¿Qué función te sentiste muy cómodo? Todo lo que hice, todo. todo lo que hice, lo hice con un amor, con una dedicación, con ganas, tratando de mejorar día a día en lo que fuese. Desde la atención médica con El cuidado de la voz. el cuidado de la voz, que hasta no hace mucho tiempo lo hice. Bueno, sobre todo cuando sos grande, tenés que tener un cuidado más intensivo, ¿no? También lo hago ahora, ¿eh? Aunque no trabajo más, Sí. trato de no hacer desprolijidades. Pero todo lo que hice, tanto sea Radiomanía, bueno, trabajar con Estela Folini, ¿qué te ves? Es un placer inigualable. Tuve muchos años con Estela, que también hizo muchas coberturas periodísticas de cabotaje para la radio, ¿no? El informativo que arrancó en Moebius allá por el año 97 también fue una cosa maravillosa, hasta el último día, hasta el 30 de octubre de este 2020 que vamos transitando. Radio M, sí. ¿No? En Radio M, la radio de Marcelo Manolio, traté de reinventarme todos los días y de ganar la audiencia todos los días. Tan es así que, bueno, en algún momento tuvimos picos de audiencia. Según la estadística de algún encuestólogo lavarriense, 14 años estuvimos primero en audiencia. Así que, bueno, No es poca cosa. no. ¿Y el ISER qué te dejó, Puchi? ¿Qué enseñanza o qué aplicaste después para seguir Bueno, en un nivel, en un primer nivel, digamos? ¿Fue útil estudiar y recibirse en el ISER? Absolutamente, Claro. absolutamente. No, porque después hace poco aparecieron otros títulos que Claro, mejor no a mí hablar. claro, mejor no hablar. Sí. No, sin duda alguna, el ISER. Era muy formativo y muy estricto y muy... Exactamente. Sí. Salías con el título de locutor nacional, cosa que exhibías con verdadero orgullo. O sea, no tenías ni que afiliarte a un partido, ni te lo daban porque hacías un cursito de un día. Y yo, aparte, fui muchos años a la Dante Alighieri para incentivar y mejorar el italiano, y muchos años a la Alianza Francesa para mejorar el francés. Cosa que me permitía no solamente desenvolverme bien en esos países, sino también poder tener de los diarios franceses e italianos, y naturalmente el inglés, ¿no? Coberturas periodísticas que me interesaban darlas a conocer. 1984-85 llega Mario Lacroce a Radio La Barría. Exacto. ¿Cómo Ahí tenés fue- las ¿Cómo fotos. fue tu relación con Amalita? Mirá, la relación ¿Ella con... se metía mucho en el producto, lo que salía al aire? No. A mí no me consta. No. No me consta. Yo un día fui a hacer el programa de la mañana. La persona que estaba a cargo de recepción me dijo que no pertenecía más a la radio, que juntara mis cosas y me fuera. Se agarré una bolsita de nylon, junté mis cosas y me fui. Esa fue ¿Cuándo fue eso? En el... ¿85? Sí. No, pues te veía que en alguna foto. No, es que justamente la foto que acaba de filmar nuestro camarógrafo, ¿no? Yo hice la transmisión de sesión de una radio nacional, como era Radio La Barría, a Albarán, en ese caso, en la persona de Amalita Fortava, que trajo un charter, ahí están las fotos, vino Cacho Fontana, vino Daniel Mendoza, bueno, muchas personalidades que seguramente vamos a mostrar ahí, ¿no? 85. Después, aproximadamente en el 90, llega la FM, que transforma a la AM. Vas a hacer otra cosa. Tiene que reformularse. ¿Hacia dónde va la AM hoy? ¿Cómo la ves? Yo creo que la radio, más allá de los agoreros, tiene una fuerza que es incontrastable. Me parece que es invencible la radio. La Vos me radio dirás, general, en general, no hablo de Hablando ninguna radio en particular. de AM y FM. Exactamente. No estoy hablando de... Probablemente, cuando vienen mis sobrinos que viven en Estados Unidos y ven la radio que tenemos en la cocina y dicen, ¿qué es eso?
es una radio para escuchar. ¿Cómo una radio? ¿Qué se escucha? Radio, Claro. porque ellos escuchan absolutamente con su celular. No existe prácticamente la radio como aparato de emisión de AM ni de FM. Pero yo la veo con una fortaleza. Me parece que es uno de los medios que todavía tiene muchos, pero muchos años de vida. Mucho por dar. Absolutamente. Es que la inmediatez de la radio, la frescura de la radio, es algo incontrastable. Hoy la estructura de Radio La Barría la infraestructura quedó muy grande a lo que se maneja al aire, digamos, a la producción periodística y demás. Las FM, una gran competencia con mucho menos y con otro formato y otras posibilidades, han incidido para que la AM llegue a esta situación. ¿Qué va a pasar con LU32? No, ¿Sí te- desconozco por completo cuál es el estado de la radio. Sé naturalmente que las emisoras de FM pueden trabajar con mucho menos personal, con un equipamiento técnico que hoy, no sé, con mucho menos dinero de lo que se invirtió originalmente en las radios. No hablo de ninguna radio en especial. En las radios AM, hoy montás 5 FM. Bueno, juntamos los 3 y creo que con tu señor operador, mañana salimos al aire en alguna frecuencia que nos asigna. El 85 fue fantástico ese edificio y demás, y hoy quedó totalmente obsoleto fuera Desconozco. de época. Sí, desconozco Fuera de- totalmente cuál es el estado. Bueno, paralelamente decía, surge Gama Publicidad. ¿Cómo encarás esa faceta? Porque después de Radio La Barría seguiste con Gama Publicidad. Sí, naturalmente que la publicidad era una especie de materia pendiente que tenía La Barría, donde había muchos comercios, a ver, permíteme decir, no sé si es la palabra adecuada, como huérfanos de una comunicación efectiva. Aparecieron para la parte gráfica, estoy hablando sobre todo para el diario El Popular, posibilidades técnicas maravillosas como la impresora láser, la Apple Laser Writer, impresoras de cartucho de toner, que se hacían obras maravillosas publicitarias, ¿no? Que hasta ahí la publicidad era artesanal. Totalmente, absolutamente artesanal, absolutamente, a ver, para graficártelo, un aviso que me llevaba 5 horas poder hacerlo en un papel con la Apple Computer, ¿no? Me llevaría 10 minutos. Me fui a hacer un curso, naturalmente fue una de las primeras máquinas que llegó a Argentina, la tuvimos acá en La Barría, ¿no? Y de hecho tuve que ir a Estados Unidos a hacer un curso de capacitación, no tenía ni la más pálida idea de cómo se manejaba la cosa. Y bueno, nació, digamos, toda una agencia de publicidad para ese momento de avanzada, digamos, ¿no? Que eran muy pocas las agencias por otra parte, ¿no? Eran pocas. Pero igual llegamos a tener una federación de agencias de publicidad. ¿Qué te parece? Ustedes manejan la cosa. ¿Se puede hacer un corte comercial? ¿Se puede? No. ¿Eh? Sí. Bueno, parte final de la nota con Carlos Pucci Rodríguez, aquí, su domicilio, hablando del EU32 Radio La Barría y también de su trayectoria como locutor, como publicista, una proficua, como se dice, trayectoria en los medios en Olavarría. Tiene una ayuda de memoria, a ver ¿qué nos olvidamos? ¿Qué te dejó básicamente estos 50 años de trayectoria? ¿Qué es lo que más valorás? Me dejó la vida, me dejó, no sé, avanzar en coberturas periodísticas realmente muy importantes, permitirme tener una empresa como Gama Publicidad, en la cual la comunicación era el centro del trabajo que se efectuaba. Muchos clientes que hoy son... Vos calculás que hay Amigos, clientes que les llevé la cuenta más de 40 años. Claro. Más de 40 años llevarle la cuenta de publicidad, lo cual me transforma prácticamente como de la familia. Claro.
¿no? Me dejó reinventarme día a día, instar a buscar cultura, a buscar métodos de ir logrando día tras día Superarse. objetivos de superación, poner la vara un poquito más alta, Sí. decir gracias, gracias a todos los que me enseñaron muchas cosas en mi profesión, así como les dije gracias a Cartucho Alfieri y a todo su equipo por haber hecho nacer Radio La Barría, que me permitió nacer a mí como locutor, como profesional, pero también le dio el arranque a mucha gente que hoy se desenvuelve en otros medios, ¿no? Que han puesto hasta su propia radio. Me dejó muchas cosas. Sos lo que Me dejó la dicen- familia. Claro. ¿Mm? Sos lo que dicen que si te dan otra vida harías lo mismo. No te quepa absolutamente la menor duda. Por ahí instaría para el lado de tenista, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me hubiera gustado ser tenista profesional. Aunque sé que, Y como empezaste dijo Gaudio, tarde, ¿cómo fue no eso? la paso bien, no la paso bien. ¿A qué edad empezaste a jugar al tenis? No, no empecé tan chico. Empecé como... ¿sabés con quién jugaba al tenis? Con Jorge Uche. Éramos compañeros en el Banco Edificadora. Bueno, mucha gente ni sabe quién es Jorge, Jorge Uche, campeón mundial de pelota paleta. pelotari de primerísimo nivel. Acá. en Campeón España. mundial. Sí. Sí. Vivía en Olavarría, nativo de Pringles. Lo fui a visitar España. Le fui a hacer una nota a Bilbao, España. Y no hace mucho tiempo hablé con él, está viviendo en México. Jugamos al tenis con él. Año 68, 69. Y empecé como a los 16, 17 años. Ya es una edad que ya tenés que ir pensando en irte a jugar al exterior. No Pero empezar a jugar. ¿Seguiste practicándolo regularmente o después tuviste que dejarlo? No, dejarlo ¿No? no. Dejarlo ¿Nunca? no. Dejarlo cuando estoy lesionado, pero después jugué toda la vida. Juego toda la vida. Sí, sí. En el rubro anécdotas, no lo pudimos concertar la nota con el Tano Zangara. Por ahí alguna que se te ocurra del Tano, en la radio, o alguna muy jocosa que te haya sucedido en Radio La Barría. Hubo muchas, ¿no? Anécdotas muchísimas. Y te diría algunas, qué sé yo, Muy difíciles de contar. Sí. O habría que redibujarla mucho, ¿no es cierto? Sí. Pero te prometo que en la próxima nota voy a ver si encuentro. Va a haber una revancha, ¿no? Va a haber seguramente algún par de anécdotas para matizar la charla, te lo prometo. Cuando cerraste tu trayectoria en Gama, ¿en qué año? Y prácticamente en el año 2020, que le di de baja la actividad Sí. por la jubilación / Y retiración. como locutor decías el 30 de octubre. Como locutor, exactamente. Fue el último programa en la radio de Marcelo Manolio en Radio AM. Exactamente. ¿Qué pensaste ese día? Pensé en Paulo Coelho. Paulo Coelho decía, hay que aprender a cerrar puertas en la vida. Y no me parece que sea un mal consejo para ponerlo en práctica. Hay que aprender a no dejar puertas abiertas. Yo consideré, obviamente que lo charlé con mi familia, ¿no? Con las nenas de la casa, con mi señora. Así que si doy un paso equivocado, la responsabilidad la voy a compartir con ellos. Pero no, todos estuvieron de acuerdo en que dejara la actividad. Yo estaba convencido que llegabas a mañana, que es 11 de diciembre. Vos me dijiste, Cerraba el círculo 50 años. exactamente. No pudo ser. Lo que vos no sabés, que yo comencé a transmitir Claro. desde mucho antes del EU32 Radio La Barría, de ese 12 de diciembre de 1970. Desde septiembre, octubre, ya transmitíamos, así que cumplí los 50 años y los pasé también. Bueno, vinieron muchos locutores, periodistas consagrados. Recién estaba mirando fotos de Cacho Fontana, por ejemplo. ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién fue tu modelo? Mirabas o tomabas un poco de cada uno, decías. Gente, Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo, por su nivel cultural, fueron íconos de la locución, sin duda alguna. Y te voy a decir algo, Cacho Fontana cuando hacía coberturas del exterior, que transmitía, vamos a transmitir desde Mónaco, ¿no es cierto?, el festival, no sé de qué, yo faltaba a la escuela para escuchar a Cacho Fontana. No me da vergüenza decirlo, lo digo con cierto desparpajo porque realmente sentía que mi vocación estaba ahí
faltaba a la escuela para escuchar la cobertura periodística que hacía Cacho Fontana. Tenías algo que contar también de Monzón. Por estos días se cumplieron 50 años de que alcanzó el título mundial. Y también de la famosa pelea Bonavena con Cassius Clay. El boxeo lo seguías también. Todo, seguí todo. Lo que me entristece mucho de Carlos Monzón, que murió justo el día de mi cumpleaños, un 8 de enero. Pero bueno, la vida es así. Monzón, como cuando acá no se veía televisión, yo me iba, lo menos que me iba a un paraje cerca de Tandil, que llegaba a la repetidora de Mar del Plata, para poder ver las peleas. Sí. ¿Esa de Monzón dónde la viste? Con Peperuti. En Mar del Plata, Claro. en la casa de una tía en Mar del Plata. Sí. ¿La de Bonavena te acordás? No. Bonavena vi todas las peleas. También. ¿Dónde las vi? No sé, pero vi todas. Sí. Bueno, ¿qué más querés decir, Pucci? Nada, gracias. La familia siempre a un lado. Gracias a ustedes, y estas puertas que te dije de Paulo Coelho que se van cerrando, abren otras, como es darle más tiempo a mi querida familia que me ha bancado pilones y pilones y pilones de años, ¿no? Porque no es fácil cumplir al pie de la letra en una tarea de tanta exposición y de tanto requerimiento como es armar un informativo. La suerte de tenerte a vos, Gustavo, en la producción es algo que también estoy contento, feliz, orgulloso. Decir gracias. Como dice Mercedes Sosa, gracias a la vida. ¿Mm? Nada más. Gracias, Pucci, muy amable. No, por favor. Un saludo a todos.